Ahora vamos a estudiar algunos aspectos sobre el movimiento. Para esto nos introduciremos en el apasionante mundo de la mecánica. La mecánica es la rama de la física más antigua. Esta se refiere al estudio del movimiento de los objetos. La mecánica se divide en cinemática y dinámica. La cinemática es la descripción espaciotemporal del movimiento. La dinámica es, por otra parte, el estudio de las causas que generan el movimiento. En la cinemática se ubican, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, mientras que en la dinámica analizamos fenómenos como las fuerzas que ocasionan el movimiento, teniendo en cuenta para ello factores como el equilibrio. En este video aprenderemos algunos conceptos necesarios a la hora de introducirnos en la cinemática, por lo que estudiaremos la descripción del movimiento en sus términos más sencillos, considerando el caso simple del movimiento en línea recta o movimiento rectilíneo, que es el movimiento dado en una dimensión del espacio. Inicialmente debemos preguntarnos entonces, ¿qué es el movimiento? Después de pensar un poco, podremos expresar que movimiento se refiere a cambio de posición. Todo se mueve, hasta lo que parece estar en reposo. Todo se mueve en relación con el sol y las estrellas. Mientras estás sentado observando este video, te mueves a unos 107.000 kilómetros por hora en relación con el sol y te mueves aún más rápido con respecto al centro de nuestra galaxia. Cuando estudiamos el movimiento de algo, lo que describimos es el movimiento en relación con algo más. Así, podemos concluir que el movimiento es relativo. Si caminas, por ejemplo, a través del pasillo de un autobús en movimiento, es muy probable que tu rapidez con respecto al piso del vehículo sea bastante distinta de tu rapidez con respecto a la carretera. El movimiento se puede describir en parte especificando qué tan lejos viaja algo en su cambio de posición, es decir, la distancia que recorre. La distancia es el recorrido total que realiza un cuerpo cuando se mueve de un punto a otro. Por ejemplo, puedes conducir al colegio desde tu casa y expresar la distancia viajada en millas, kilómetros o metros. En general, la distancia entre dos puntos depende de la trayectoria recorrida. Recuerda, la distancia es una cantidad escalar. Observa la figura e imagina que al conducir al colegio, un estudiante puede tomar la ruta más corta y viajar una distancia de 50 millas. Otro estudiante toma una ruta más larga a fin de visitar a un amigo en Podunk antes de llegar a la escuela. El viaje se realiza en dos segmentos. La distancia viajada es la longitud de la trayectoria total. 60 millas más 30 millas es igual a 90 millas. Para hablar de un movimiento en línea recta o rectilíneo, es conveniente especificar una posición mediante el familiar sistema de coordenadas cartesianas, que consta de los ejes X y Y. La trayectoria en línea recta puede tener cualquier dirección, pero, por simplicidad, hablaremos por lo general de la orientación de los ejes, de modo que el movimiento se dirija a lo largo de uno de ellos. Analicemos ahora la diferencia entre la distancia y el desplazamiento. El desplazamiento se entiende como la distancia en línea recta entre dos puntos con la respectiva dirección. De aquí que el desplazamiento es una cantidad vectorial con magnitud y dirección. Un desplazamiento lineal, digamos, a lo largo del eje de las X, está dado por el cambio de posición, donde se resta la posición final a la inicial para obtener la magnitud y dirección del desplazamiento. Analicemos con atención la imagen
y veremos que la recta A nos está señalando que el valor de la distancia, es decir, la longitud de la trayectoria en línea recta que hay entre los puntos x1 y x2 es de 8 metros y representa una magnitud escalar. En la recta B se tiene que el desplazamiento de la persona que va hacia el laboratorio de física entre estos dos puntos es más 8 metros, es decir, esta se dirige en la dirección positiva del eje X y es por lo tanto una magnitud vectorial. En la recta C, el desplazamiento de la persona que viene del laboratorio de física entre estos dos puntos es menos 8 metros, lo que indica la dirección negativa de X, por lo que es también un vector. Nota cómo el signo nos da la dirección del movimiento. Observa cómo la imagen proporcionada nos explica la diferencia entre distancia, un escalar, y desplazamiento, un vector. Algo curioso sobre el desplazamiento es que puede ser nulo cuando inicia y finaliza en el mismo punto. En el estudio del movimiento, entonces, es fundamental tener claridad sobre términos como la distancia, el desplazamiento, la rapidez, la velocidad y la aceleración. Recuerda que tanto la distancia como la rapidez son cantidades escalares, ya que solo tienen magnitud, quedando definidas de manera completa con un número y su unidad. En cambio, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración son cantidades vectoriales, pues presentan magnitud y dirección. En estas, el signo más o menos simbolizan la dirección. Rapidez. Antes de Galileo, las personas describían los objetos en movimiento o móviles sencillamente como lentos o rápidos. Sin embargo, tales descripciones eran muy imprecisas. A Galileo se le atribuye ser el primero en medir la rapidez, definiéndola como la distancia recorrida por unidad de tiempo. Un estudiante de décimo que viaja para visitar a su novia en su bicicleta y recorre 30 metros en un tiempo de 2 segundos, presenta una rapidez de 15 metros por segundo. La rapidez puede expresarse en unidades como metros por segundo, kilómetros por hora o millas por hora. La rapidez, además, puede ser instantánea o media. La rapidez instantánea se define como la rapidez dada en cualquier instante. Con el velocímetro que hay en los automóviles puede identificarse la rapidez instantánea. Por otra parte, la rapidez media se define como la distancia total recorrida sobre el tiempo total transcurrido. Esta puede ser útil cuando se planea realizar un paseo en el colegio y el conductor del bus quiere saber el tiempo de recorrido. Lo que estima entonces es la rapidez promedio o rapidez media en el viaje. Calcular la rapidez media es muy fácil. Por ejemplo, si recorremos 80 kilómetros de distancia en un tiempo de 1 hora, expresamos que nuestra rapidez media fue de 80 kilómetros por hora. Lo mismo sucedería si recorriéramos 320 kilómetros en 4 horas, porque 320 kilómetros dividido entre 4 horas da como resultado 80 kilómetros por hora. En la velocidad, por otro lado, no se tiene en cuenta la distancia, sino el desplazamiento. La velocidad se define, entonces, como el desplazamiento que realiza un objeto o móvil sobre el tiempo transcurrido. En ella se especifica la dirección del movimiento. La rapidez significa, entonces, el valor neto o módulo de la velocidad. La velocidad puede ser constante o variable. Para comprender la velocidad constante, podemos analizar inicialmente que la rapidez constante, por ejemplo, no cambia. Un móvil con rapidez constante
ni disminuye ni aumenta su rapidez. Por otro lado, algo con velocidad constante incluye tanto rapidez constante como dirección constante. Así, la velocidad constante quiere decir movimiento en una recta a rapidez constante. Velocidad variable. Si cambian la rapidez y la dirección, o solo una de ellas, entonces varía la velocidad. Por ejemplo, una motocicleta que se mueve en círculo presenta rapidez constante, pero al cambiar su dirección, decimos que su velocidad no es constante. A este cambio en la rapidez y la dirección, o solo una de ellas, se le conoce como aceleración. La aceleración viene siendo la razón de cambio de la velocidad. Cada vez que cambia la rapidez o la dirección de la velocidad, decimos que hay aceleración. Observa con atención el video y te darás cuenta de esto. La aceleración es, por lo tanto, el cambio de la velocidad sobre un intervalo de tiempo determinado. Decimos que un cuerpo tiene aceleración cuando hay un cambio en su estado de movimiento. Estamos familiarizados con la aceleración de un automóvil. Cuando el conductor pisa el acelerador, los pasajeros experimentamos aceleración conforme nos recargamos más contra los asientos. La idea clave que define la aceleración es el cambio. Supongamos que al manejar aumentamos en un segundo nuestra velocidad de 30 a 35 km por hora y en el siguiente segundo a 40 km por hora y a 45 en el siguiente y así sucesivamente cada segundo. Es evidente entonces que en este ejercicio cambiamos la velocidad en 5 km por hora por segundo. Este cambio de velocidad es lo que entendemos como aceleración. En este caso, la aceleración es 5 km por hora por segundo. Advierte cómo entran dos veces unidades de tiempo. Una por la unidad de velocidad y de nuevo por el intervalo de tiempo en que cambió la velocidad. Nota también que la aceleración no es tan solo el cambio total de la velocidad, es la razón de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, o el cambio de velocidad por segundo. El término aceleración se aplica tanto a disminuciones como a incrementos de la velocidad. Por ejemplo, decimos que los frenos de un automóvil producen grandes desaceleraciones, es decir, que hay una gran disminución de la velocidad del vehículo en un segundo. Con frecuencia se llama a esto desaceleración. Sentimos la desaceleración cuando el conductor de un autobús aplica los frenos y nos sentimos impulsados hacia adelante del vehículo. Aceleramos siempre que nos movemos en trayectorias curvas, aun cuando nos movamos a rapidez constante, ya que nuestra dirección cambia y, por consiguiente, también cambia nuestra velocidad. Sentimos esta aceleración cuando algo nos impulsa hacia el exterior de la curva. Recapitulando, tenemos que la rapidez es una descripción de qué tan rápido se mueve un objeto, mientras que la velocidad indica qué tan rápido se mueve y en qué dirección. La aceleración, por otra parte, significa el cambio de velocidad en el tiempo, abarcando así variaciones en la rapidez, en la dirección o en ambas.